Buenas tardes. ¿Cuántos de vosotros conocéis PostgreSQL o habéis trabajado antes con Postgre? Tío, vale. Sí. Mucha gente involucrada. Vale. ¿Sabéis decirme alguno la edad que tiene Postgre? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué dice 10 años? Joder, más, ¿no? Más grande. ¿20? Postgre tiene... Oiga. 30 años, hace 30 años este año, en junio, desde la primera versión. Hostia, me estoy pasando... Ah, es táctil. Perdón, vale. Pues va a ser... Vale. Bueno, hace 30 años salió PostgreSQL, empezó en la Universidad de California, se empezó a desarrollar en los 80 y bueno, en un principio también se salió con la licencia del MIT, posteriormente hicieron su propia licencia PostgreSQL, pero es software libre, es licencia compatible completamente con las licencias GPL. Y bueno, pues hace 30 años, hace su cumpleaños. Recientemente ha salido un artículo que me parece muy interesante de poner aquí, que es reciente, hablando un poco desde la Universidad de California sobre la historia de cómo se desarrolló Postgres. Habla un poco de arquitectura, las decisiones que se tomaron y lo recomiendo leer. ¿Cómo de popular es Postgres? Pues si habéis tocado Postgres, estamos en la minoría, porque Postgres normalmente es una base de datos que no es la más popular, sin duda. MySQL es de las primeras bases de datos que sueles conocer o se suele aprender. Estos Google Trends podemos ver en los últimos, me parece que son... Vaya, se ha cortado la lección ahí, pero bueno, me parece que son los últimos 5 años. Este es un poco el rojo es MySQL y el azul es Postgres. Pero a pesar de ello, es algo que Postgres se utiliza en la industria. O sea, hay plataformas con mucho tráfico que utilizan como backend de base de datos PostgreSQL, por ejemplo, Instagram y Spotify. Pongo algunos que son relevantes, así como más importantes, ¿no? Pero hay muchos. Además, bueno, ahí pongo en pequeñito Netflix y Uber, porque en un principio sí que se iniciaron con PostgreSQL, pero posteriormente migraron a otras plataformas, pues con diferentes motivaciones, ¿no? Pero bueno, que os pongo como ejemplos empezando de sistemas que han empezado con PostgreSQL. Y digo esto porque yo, bueno, vale. ¿Me he pasado o no? Perdón. Django se integra con muchas bases de datos. Django se integra con Postgre, como sabéis, con MySQL, con SQLite. SQLite es una base de datos también muy popular, embebida, que está ya a la orden del día, no solo no solo se utiliza en el navegador, se utiliza en Android, se utiliza de muchas formas. No es una base de datos conocida por estar gestionado en un solo fichero. Perdón, es que creo que me he pasado... Vale, bueno. Perdón. Django tiene el paquete de Postgres en Country. Este paquete, pues, Django tiene adaptadores para todos estas bases de datos, pero tiene un módulo especial para Postgres. ¿Por qué pasa esto? Pues porque Postgres tiene muchas funcionalidades. Tiene más funcionalidades aparte de las que podemos generalizar para otras bases de datos. Y Django lo especifica lo señala así en su documentación, ¿no? No tiene otros paquetes para otras bases de datos porque es que Postgre tiene muchas. Además, Postgre es conocido por ser uno de los sistemas de las bases de datos que más compatibles son con el estándar de SQL y son muy estrictos con eso. Algunas de las funcionalidades que ofrecen son Full Text Search, la búsqueda de texto de cuerpos de texto en la base de datos. Tiene algunas extensiones que ahora veremos y también tiene campos propios para base de datos. Estas son algunas de las cosas que tiene diferentes con respecto a otras integraciones de base de datos. Hay soluciones en el mercado que ya conocemos para trabajar con Full Text Search, ¿no? Elasticsearch es bastante conocido, Solution, pero son sistemas que la ventaja es que nos dan versatilidad porque están dedicados exclusivamente a las búsquedas y hay muchos recursos, hay mucha documentación online, tiene una gran comunidad y puedes encontrar soluciones muy fácilmente, ¿no? Pero por otro lado, son sistemas
aparte, vas a tener dependencias sobre estos sistemas y además requiere sincronización, porque tú vas a tener tu base de datos y por otro lado vas a tener estos sistemas y vas a tener que mantener una sincronización entre ellos, ¿vale? Para mantener los documentos up to date. ¿Por qué cuento esto? Porque, bueno, en mi experiencia, yo, como sabéis, trabajo en Eventbrite, he trabajado en otras empresas también más grandes como Udemy y he estado involucrado en las búsquedas en estas empresas. Estas empresas he utilizado como backend pues Elasticsearch o MySQL, pero luego también trabajo para una pequeña cooperativa, en la que hacemos proyectos pequeñitos con muy pocos recursos y he encontrado que Django y Postgres es una herramienta muy útil para empezar con estos proyectos con muy poquitos recursos, porque con un Django y Postgres es muy fácil de instalar, es fácil de despegar y he encontrado que es una solución suficiente para las necesidades que tengo al empezar un proyecto, ¿no? Pues vengo a defender un poco esa idea de Django y Postgres como algo para empezar. Luego, si empiezas a necesitar una búsqueda muy sofisticada, pues quizás ya entonces migres a otros sistemas dedicados, ¿no? Pero con esto se puede empezar. Voy a dejar esto aquí y lo voy a pasar desde aquí. ¿Vale? Aquí quería señalar que, por ejemplo, si introduces Elasticsearch, como necesitas sincronizar con tu base de datos, pues posiblemente necesites tareas asíncronas para llevar esto a cabo, ¿no? Si actualizas una fila en tu base de datos, luego vas a tener que reflejarlo en Elasticsearch, pues con esto me la ahorro, son dependencias que puedo evitar. Antes de empezar a explicar Footer-Search en Django, quería aclarar algunos conceptos básicos de Footer-Search, que son transversales a cualquier sistema, ¿vale? Conceptos básicos, stemming. El stemming, consiste en reducir palabras a su raíz, consiste en buscar el lexema, la raíz de las palabras, para luego hacer mejores consultas, ¿no? en la base de datos. Como ejemplo, se eliminan prefijos y sufijos, eliminas el plural, el singular, la S del final, el masculino femenino, conjugaciones verbales. Un ejemplo, tenemos libro y librería. Sí, seguro que algunos recordáis, podéis decirme cuál es la raíz de esto. Es muy intuitiva, además. ¿Cuál es la raíz de ambas? Sí, libro. Efectivamente, sí, muy bien. En stemming tenemos diversos algoritmos, porque nosotros lo hacemos de forma intuitiva, tenemos nuestras reglas también, tenemos disciplinas que se dedican a esto, pero necesitamos que los ordenadores lo hagan también y tenemos algoritmos con diferentes acercamientos, ¿no? Hay uno muy popular, hay algunos, los algoritmos además algunos son más rápidos que otros, pero otros tienen más precisión que otros, entonces hay que saber valorar cuál escoger en cada momento, ¿no? Dependiendo de tus requisitos. Hay uno de los más populares, de los más establecidos es el Snowball. Si tenéis curiosidad, pues os dejo ahí el enlace para... Luego compartiré las diapositivas para que tengáis esas referencias. Stopwords. Esto es otro concepto del mundo de las búsquedas de texto. Los stopwords son las palabras que en una frase no son relevantes. Por ejemplo, el pues va a ser una de estas palabras. Hay, si no, artículos, pronombres... No reposiciones, preposiciones, de la, que, el, en y a, pues son palabras que vamos a ignorar en este tipo de consultas, se ignoran en las consultas de búsqueda de texto. Ahora que hemos entendido estos dos conceptos de stemming y stopwords, vamos a ver los conceptos de Postgres, antes de lanzarnos a Django, ¿vale? Porque antes de entender cómo funciona Footer-Search en Django, tenemos que entender un mínimo de cómo funciona por debajo en Postgres. Vamos a encontrar dos tipos principales que debemos aprender, que es el TS Vector, que es Text Search Vector, que representa un documento. ¿Qué es un documento? Representa un documento optimizado para las búsquedas. Un documento pues, puede ser la descripción, un texto, un nombre, unas etiquetas, pues puede ser el cuerpo donde vamos a buscar, ¿no? Este vector es un tipo interno de Postgre, ¿vale? O sea, cuando haces las consultas se utiliza ese tipo y además se utilizan como columna en las tablas. Y depende cómo se va a compilar ese vector, depende del lenguaje, depende de una configuración que tú pones en Postgres, ¿vale? Depende del lenguaje, del stemming y de las stopwords, que son cosas que hemos visto antes, ¿no? Porque las palabras
Pensad que los lexemas y la sección de las raíces depende del lenguaje, al igual que las stop words. Pues esto es importante. Y por otro lado tenemos la consulta, el TS-Query Type, que representa pues una búsqueda. Cuando vamos a hacer una búsqueda, pues es el tipo que va a utilizar Postgres para buscar las coincidencias. Postgres transforma los textos en TS-Vector para poder hacer consultas sobre ellas, ¿vale? Entonces tenemos una función en Postgres que es toTS-Vector que va a compilar texto, una cadena, un string en un vector de búsqueda de texto, ¿no? Y aquí vemos que saca las raíces. Veis que pancake son las raíces pancake, like, ha eliminado I porque I va a ser una stop word, que es un pronombre. Y bueno, aquí veis, lo he puesto en inglés porque es que la configuración por defecto de Postgres es inglés. Aquí si vamos a trabajar mucho en español, vais a ver que en muchas diapositivas voy a ir añadiendo la configuración adrede del español, porque por defecto está en inglés, ¿vale? Como digo, el lenguaje es importante. Aquí tengo un ejemplo. Estoy tratando de pasar al lector una frase que está en español, pero con la configuración por defecto que es inglés. Pues, bueno, me ha eliminado me, porque da la casualidad que me, tanto en inglés como en español, va a ser una stop word, por el me de yo. Pero luego, si lo hago en español, con la configuración en español, veis que el primer parámetro pongo Spanish, el primer parámetro, ya sí que ha sacado las raíces correctamente, ¿no? De la frase. Gust y tostit. Bueno, esto es otro ejemplo. El ejemplo del libro que hemos visto antes, librerías y libro, veis que en inglés no lo saca, pone librería entera, y aquí ha sacado libr, que es lo que hemos visto antes. Igual que tenemos el toTS-Vector para el TS-Vector, tenemos el toTS-Query para las TS-Query. Es una función para transformarlo en consulta. También está sacando la raíz, como veis ahí, ¿vale? De engine en inglés, pues está sacando engine. Si lo ponemos en español, pues saca la raíz en español. Y lo interesante de TS-Query es que es los operadores con los que podemos jugar para buscar coincidencias. Hay que traer el AND, OR y NOT, unos clásicos, y utiliza, si lo pasamos dentro de la string, en el lenguaje veis que es el ampersand para el AND, el pipe para el OR y NOT la exclamación, la admiración. Gracias. Veis que, perdón, voy a meter aquí. Veis que eso es una string que aquí está pasado ya como dos strings con el ampersand, ¿vale? Lo mismo aquí con dos strings y bueno, esto debería ser un... Sí, así, se ha colado igual que el referencias en vez de preferencias. Y aquí con cebolla, pues la exclamación, ¿no? Está ya compilado. La idea, lo que quiero que tengamos es que aquí la función toTS-Query ya lo ha compilado. Bueno, pues ahora ya por fin vamos a ver full-text en Django, pero antes de empezar, lo más importante para mí es porque me ha pasado muchas veces, he iniciado ya varios proyectos con Django y Postgres y siempre se me olvida instalar el módulo. Y es que los errores que te da si no lo instalas no son muy amigables y siempre pierdo minutos en esto. Me lo pongo sobre todo para mí, ¿vale? Recuerda instalarlo antes de ponerte a jugar con la integración con Postgres en Django. Vamos a definir un modelo de ejemplo que lo voy a utilizar para poner ejemplos sobre las funciones, ¿vale? He definido un Pokémon sencillo con nombre y descripción. Los Pokémon, bueno, yo creo que todos debemos conocer, a no ser que hayáis vivido debajo de una piedra en los últimos 20 años, todos conocemos lo que son los Pokémon, que son unos monstruitos, ¿no? Que, por si acaso, para que demos contexto, por si acaso hay alguien que no... son unos monstruitos que suelen estar asociados a diferentes elementos de la naturaleza, como los rayos o el fuego, ¿no? El lagarto con fuego en la cola y una rata que echa rayos, pues que para tenerla en casa Sí, y bueno, y se capturan a pelotazos además, o sea, bueno, si el Pikachu en casa ese te apaga el router, es un estornudo, Search, vale, vamos a ver, en Django tenemos las lookups, ¿vale? Las conocéis, cuando trabajamos con query sets podéis poner el nombre del campo y una lookup después para aplicar diferentes funciones sobre el mismo, ¿no? Pues con Django Postgres tenemos
underscore son dos, search. Esto es la forma más sencilla de utilizar la integración de full text search en Django. Esto va a utilizar todo el engine de búsqueda de full text search por debajo, va a llamar a tu TS-vector que vimos antes y te va a devolver resultados. Es la forma más sencilla que hay de utilizarlo. Estoy creando un Pokémon de ejemplo para hacer la consulta, ¿vale? ¿Veis? Charmander, lo he hecho en inglés porque por defecto está en inglés, ¿vale? De momento vamos a empezar en inglés. Tenemos un Pokémon que Charmander y one of the three starter monsters. Y aquí estoy buscando, fijaos, he puesto en la descripción, he puesto underscore search, monster, y ya me ha devuelto Charmander. Ya tengo el resultado. Ha sacado la raíz, aquí elimina el plural, monster, y me ha devuelto Charmander. Insisto en que esto es la instalación por defecto de Postgres y Django. O sea, tú instalas Postgres, instalas Django y ya tienes esto, ¿vale? Que a mí me apasiona que sea tan sencillo con una API tan sencilla, ¿vale? Aquí otra búsqueda, he buscado perdón, en inglés, ¿no? Que es que está aquí, si lo veis. Pero no me ha devuelto resultados, ¿no? ¿Qué ha pasado? Has stopwords, ¿verdad? ¿Quién ha dicho? Muy bien, muy bien. Efectivamente, es una stopword, entonces se ha ignorado completamente en la búsqueda. Vale, la solución, ya estaba, vale. Las stopwords, podemos ver incluso, además son ficheros relativamente sencillos, están todos muy documentados en la web de Postgres, y aquí he cogido un ejemplo de una instalación que tengo, me he ido al fichero de Postgres, a la carpeta de Postgres, y veis que es un fichero que es english.stop y son una línea por palabra, ¿veis? O sea, es que es muy sencillo. También está la del español, y podemos añadir las nuestras propias si queréis, ¿vale? Pero las que trae por defecto son bastante útiles. Siguiente, search por debajo está llamando a otra clase de Django que es el search vector, ¿vale? Search vector nos va a permitir configurar la búsqueda como hemos visto antes, ¿no? Vamos a poder especificar el lenguaje, como hemos visto con TS-vector. He creado otro Pokémon, el Pikachu, este también muy conocido. Y aquí lo que hago, bueno, importo la clase y anoto en una query set de Django, estoy anotando en search, con search vector le estoy diciendo que busque en los campos name y description, ¿vale? Aquí se me acuerda esto, bueno, esto es descripción, ¿vale? Es name, aquí debería ser description igual, ¿vale? Bueno. Entonces, las búsquedas que hagamos sobre esta anotación van a buscar tanto en name como en description y en la configuración en español. Aquí ya no estamos buscando solo por un campo, estamos buscando por varios y podemos pasarle varios, ¿vale? Esto admite argumentos arbitrarios. Y una vez está anotado como search, podemos buscarlo como si fuese un campo ahí, search Pikachu, y me ha devuelto Pikachu. Pikachu es el nombre. Me lo ha buscado, me lo ha devuelto porque está en el nombre, pero si hubiese estado en la descripción, pues también había aparecido. Y fijaos que también ha ignorado la mayúscula. Ahí va. ¿Qué más? Eléctrico. Me devuelve Pikachu. ¿Qué ha pasado? Me ha sacado la raíz de eléctrico y eléctrica y ha hecho coincidencia. Todo esto ya viene por defecto. Aquí he puesto un ejemplo de una función en Postgres para ver cómo trabaja cómo se hace el stemming, ¿no? Fijaos que bueno, hay mucha información, ¿no? Pero aquí veis el lexema de eléctrico que hemos visto antes, con el que ha hecho la coincidencia. Te estoy diciendo que estos son del diccionario de Spanish, de stemming. Bueno. Trae muchos diccionarios para empezar. Tenéis, vamos, luego si no puedes instalar tú los que quieras, ¿no? Pero si vais a tener un sitio multilingüe, pues vais a poder cubrir bastantes lenguajes por defecto también. A mí es que de verdad esto me alucina. O sea, que por defecto tengas todo esto disponible es espectacular. Bueno, tenemos search vector, pero además tenemos search vector field, que nos va a permitir guardar el modelo, el vector computado ya como un campo en la tabla, ¿vale? ¿Por qué me decía hacer esto la pena? Pues porque tu TS-vector, cada vez que llamas a tu TS-vector,
tiene que computar. Cada vez que tú haces una búsqueda, si estás simplemente llamando search vector, está recorriendo toda la tabla, computando todos los campos y buscando las coincidencias cada vez que haces una consulta. De esta forma lo podemos cachear en el modelo, ¿vale? También es cierto, yo en las instalaciones que he tenido, que son, como digo, son proyectos pequeñinos, nunca he necesitado llegar a optimizar, ¿vale? O sea, esto es algo que le puedes hacer, pero ya de por sí, que con la potencia que tiene, tienes que valorar en qué momento tienes que optimizar. Quizás con lo que te he enseñado antes, con lo que hemos visto antes, ya es suficiente. Pero si queremos optimizar, pues bueno, pues podemos añadir el campo aquí, search vector, ¿vale? Como lo añadimos al modelo. Y aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy actualizando todos los Pokémon que tenemos en la tabla, que son 2, con un vector que va a poner name and description. Me ha devuelto 2 porque son 2 Pokémon, ¿vale? Y esto lo que ha hecho es que ahora en esa columna ya tenemos ese vector compilado y podemos hacer consultas directamente contra él, contra el search vector, sin tener que anotar, como hemos hecho antes, ¿vale? Fijaos que no estoy poniendo ya ni el underscore search siquiera, o sea, es directamente el campo. Ahora bien, ¿qué significa esto? Pues este campo tenemos por un lado un nombre, descripción, y luego además tenemos este campo que depende de estos otros dos, de name y description, pues tenemos que actualizarlo, ¿vale? Tenemos que mantenerlo actualizado. Pero como tenemos en Django, pues una de las soluciones más fáciles es directamente escribir el método save del modelo, y cuando lo vayas a guardar, pues acuérdate de calcular el vector si se han tocado estos campos, ¿no? Pero también se puede hacer a nivel de la base de datos. Puedes configurar triggers en Postgres para ello. Dependiendo de tus requisitos, pues decides. Pero se puede optimizar todavía más. ¿Qué podemos poner? ¿Tenéis alguna idea de qué podemos poner aquí? Si tenemos un campo, pues podemos poner un índice sobre ese campo. ¿Vale? Si ponemos un índice, pues nos va a permitir hacer consultas más rápidas. Lo que pasa es que Django, por defecto, no sé si conocéis un poco Django, vais a ver que podéis especificar el DB index dentro del campo, ¿no? Para que automáticamente añada un índice a ese campo. Por defecto son B-trees y no es el más adecuado para este tipo de datos. Para este tipo de datos, Postgres te ofrece otro índice que se llama el GIN, Generalized Inverted Index, ¿vale? No sé si alguno lo conocéis. ¿Esto qué es, no? ¿Esto es ¿en qué consiste? Pues el GIN lo voy a explicar, aunque como he dicho, viene integrado en Postgres, lo voy a explicar en 30 segundos porque es muy sencillo de entender en cómo funciona esto. Y nos va a permitir entender por qué además es específico para este tipo de campos. Está pensado para campos que son, pues, no son escalares, ¿no? Que son dimensionales, que son un vector o que son una matriz o, bueno, que tienen varios valores. Y consiste simplemente en tener parejas de clave y los IDs de los documentos en los que esa clave aparece, ¿vale? Tienes la clave y luego una lista de IDs. Digamos que tenemos estos dos Pokémon, ¿vale? El Charmander y Pikachu que he dicho antes, pero ya en español los dos. Y fijaos que Search Vector está ya compilado aquí como RAT-JAM y RAT-ELECT. Pues el índice aquí necesitamos un índice para 3 palabras, que es RAT, JAM y ELECT, ¿no? Porque RAT ya está repetida. Pues esto no es una tabla, esto es una representación abstracta de qué sería el índice, ¿vale? Porque esto lo hace por debajo. Pero fijaos que RAT tendría el ID 1 y 2, ¿no? Que aparecen los dos, JAM 1 y ELECT 2, ¿vale? Que son los IDs de esos Pokémon. No sé si queda claro, pero bueno, es como un índice, es muy fácil, de verdad. Pero insisto que esto lo hace Postgres, ¿vale? Entonces, pues muy bonito. ¿Cómo se hace en Django? ¿Cómo lo ponemos en Django, no? Tenemos GIN-index. Nos vamos al meta del modelo, lo añadimos ahí, especificamos el campo en el que va a estar, que ya lo tenemos que tener definido, search vector, como un vector compilado, y migramos y a funcionar, ¿vale? Search query. Esto va a mapear por debajo, pues como hemos visto antes en Postgre, a TSQuery, ¿vale? Entonces podemos hacer consultas con los mismos operadores que hemos visto antes, pero en Django, ¿vale?
está utilizando los operadores de ampersand, el pipe y para el not se utiliza que si no me equivoco son operadores que en Python son de operación de bit, creo que son operadores de bit, pero bueno, aquí pues juegan con ello, ¿no? Y te permiten tener un sintaxis, pues syntactic sugar, ¿no? Como se dice. Lo podemos poner en una consulta. Bueno, en este caso estoy poniendo solamente un predicado, no tengo uno múltiple, pero bueno, es igual que poner el search, ¿veis? Está devolviendo a Pikachu. Siguiente nivel. Con esto ya podemos hacer muchas cosas, pero esto ya es espectacular. Esto nos permite dar puntuaciones a los documentos de forma que podamos estimar cuál tiene más relevancia para la consulta, ¿vale? Cuando haces una búsqueda en una web, pues que se te ordenen en un blog, pues que se te ordenen los resultados por coincidencia, ¿no? Por relevancia. Tiene en cuenta cosas como frecuencia de términos, similitud, los pesos podemos poner diferentes pesos a los campos como nombre o descripción, ¿no? Darle más fuerza al nombre que a la descripción. Y bueno, cuanto más coincida, pues mejor puntuación tiene. La puntuación va a ser un escalar de 0 a 1. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí definimos un search vector con name y description, una consulta con Pikachu, y fijaos, estoy anotando, es una anotación. Anotamos search rank con el vector y la consulta. Esta es la forma más sencilla de utilizar search rank, sin poner peso siquiera, ¿vale? Estamos haciendo la más sencilla. Y ordenamos sobre ese campo que hayamos anotado, sobre rank, ¿vale? Y he puesto Pikachu, pero me ha devuelto 2, ¿no? Fijaos, veis que a la izquierda se ve el nombre y a la derecha la puntuación, ¿vale? Pero ¿por qué me ha devuelto Charmander? ¿Qué ha pasado? O sea, lo que está haciendo, aquí ya tiene en cuenta todo el cuerpo de la base de datos y está dando un valor a todos ellos, pero nos está devolviendo. Si queremos que Charmander no era nada relevante para esta consulta, quizás, pues entonces lo que tenemos que hacer es ponerle, pues filtrar, igual que es un campo con una puntuación, pues decimos pues de los que del 30% para arriba, ¿no? De la coincidencia del 30% para arriba, pues los mostramos, ¿vale? Pues y aquí ya nos hemos quitado al Charmander, que tenía 0, ¿vale? Y ya, pues, Pikachu feliz. Resumen de Full Text Search, porque son muchas cosas, pero parece que hemos visto muchas cosas, pero en realidad son 4, ¿vale? La forma más sencilla de usarlo con el lookup de search, __, que eso por debajo está llamando a search vector, que es una anotación para hacer búsquedas sobre más campos, ¿no? Y para darle una configuración en español. Y luego podemos hacer consultas muy elaboradas, ¿no? Por ejemplo, podemos buscar los Pokémon que sean rata, pero que no estén en llamas, ¿no? Con el AND y el NOT. Y podemos buscar con search rank, podemos ordenar por relevancia, ¿vale? Con search rank se pueden poner también pesos, pero es que hay más cosas que ver en Postgres, así que lo he pasado o lo he omitido, ¿vale? Pero si queréis inquietud, os recomiendo que metáis en search rank y podáis ver cómo se dan pesos también a los campos. ¿Qué más cosas tiene Postgres? Tiene lo que se llaman extensiones, ¿vale? Esto es la sintaxis para crear extensiones. Como veis, se crea, ahora explico un poco qué nos permite. Pues, bueno, las extensiones pueden ser utilizar índices que no son lo más normales, lo más populares, por ejemplo. Se crean una vez para activarlo. O sea, esta sintaxis se utiliza para activar esa extensión en la instalación en la base de datos, ¿vale? Como se hace una vez, en Django se realizan pues con migraciones. Tenemos un módulo para ello. En Operations normalmente tienes una relación de una clase por cada extensión que tiene el create extension, que es un poco la base, que es más abstracta, y luego tienes, pues, para cada una de los índices, de las extensiones tienes tu propia clase. Las que más me importan aquí, las que creo que son, a mi juicio, más interesantes para hoy, es la de Trigram y la de Unaccent, ¿vale? También están relacionadas con las búsquedas de texto, porque sin irnos a una búsqueda tan sofisticada como hemos visto antes, para instalarlas, como he dicho, son con migraciones. Aquí tenemos una migración de ejemplo. Estoy instalando las extensiones con Trigram y Unaccent. Ejecutamos la migración y podemos empezar a trabajar con ellas. Trigram nos va a permitir
buscar coincidencias basadas en similitud de palabras. Es decir, si escribo un término mal, pues que me retorne palabras que sean similares, ¿vale? En un porcentaje. Esto nos va a permitir calcular distancias entre esas palabras y devolver resultados. Esto lo podemos unir a lo que teníamos antes de búsqueda de full text search, ¿vale? Lo podemos integrar con ello también. Aquí se utiliza un lookup, ¿vale? Que es el tree similar. Fijaos que tiene doble underscore aquí y estoy buscando nombres parecidos a Pika. Pues me ha devuelto Pikachu. Y es cierto que hemos tenido que activar la extensión, pero también viene por defecto con Postgres, es muy fácil de activar, no tienes que instalar nada más de fuera, está dentro, solo tienes que activarla. También se puede poner como una anotación de una forma más elaborada, ¿no? Podemos configurarlo. Esto, o sea, el lookup está por abajo llamando a la clase. Y aquí podemos hacerlo como una anotación, que nos busque en name el Pika, y luego ordenarlo por ese porcentaje de similitud, por ejemplo, ¿no? Si queremos ver cuáles son más, queremos poner una lista con cuáles son las que más se parecen, pues fijaos aquí. Lo mismo, tenemos un Charmander con 0 y Pikachu con 0, la palabra se parece en un 0,4, ¿no? También es igual de 0 a 1, ¿vale? Son todos estas puntuaciones son de 0 a 1. La extensión accent sirve para limpiar las cadenas de texto y quitarle las tildes y que se queden con caracteres de ASCII, vamos, creo que es, si no me equivoco. Y es un ejemplo, también me he ido en instalación de Postgres y veis que tenemos una fila por cada una de las traducciones con una palabra con la tilde y una letra con la tilde y otra letra sin la tilde. Y es así como limpia estas cadenas de texto. Se puede utilizar con el lookup un accent. Aquí lo que estoy haciendo, por ejemplo, es en la descripción. Esto es un lookup ya está dentro de Django. Estoy limpiando description de tildes y luego buscando una palabra que esté dentro de la descripción. ¿Qué queda? Vale. Tenemos ahora, bueno, campos. Sí. Bueno, no sale ahí, pero si miras el archivo de un accent está la ñ. Vale. Model fields. Postgres tiene 4 o 5 o más, no sé cuántos tiene, y en Django pues están mapeados los más importantes, ¿no? Array field creo que es se puede entender, ¿no? Que es un array, es para tener listas en una columna, ¿no? Se mapean a listas en Python, ¿vale? Lo que pasa que es que en Postgres las listas, los arrays son homogéneas, es decir, no pueden son todas del mismo tipo. Al contrario que Python son flexibles y tú puedes tener listas con enteros, cadenas de texto, con lo que quieras, puedes mezclarlo, ¿no? Puedes hacerlo, así que cuidadín, porque puedes tener problemas, vamos, si no controlas puedes tener errores inesperados, ¿vale? ¿Cómo lo añadimos? Pues es como un campo más en el modelo. Fijaos aquí el detalle de que le he puesto el default, la función de list, no le he pasado una list porque si no tendría ahí un mutable compartido por todos las instancias de Pokémon. Entonces le paso el constructor de list para que cada vez que se crea el campo me crea una lista vacía. Por defecto una lista vacía, ¿no? Y estoy especificando el tipo, porque tienen que ser, insisto, homogéneas. Entonces pasas el array field y como primer campo le pasas char field. Esto va a ser un array de textos. ¿Vale? Como he dicho al principio, los Pokémon tienen como tipos elementales, pues esa es la idea de types aquí, es lo que voy a hacer. Voy a hacer, pues para que sean de fuego, de agua, bueno. ¿Por qué tiene sentido? ¿Para qué? Motivaciones para array field, ¿no? Bueno, pues para empezar que quizás sí que quieres guardar una lista, pero otras motivaciones pueden ser pues para denormalizar datos, para denormalizar relaciones NM, ¿vale? Y bueno, esto también como es una lista, pues tiene sentido también utilizar el índice que hemos visto antes, el GeneIndex. Estoy creando aquí dos Pokémon con tipos distintos. Tienen un tipo común, que es el eléctrico, y luego cada uno tiene uno psíquico y otro el de piedra, ¿vale? Vamos a ver las operaciones que podemos hacer sobre array field. A mi opinión es muy potente, y esto viene en Postgres.
El context que hemos visto antes, que lo hemos usado otras veces para cadenas de texto, pues aquí le estoy pidiendo, dame todos los Pokémon que en sus tipos tienen Electric. Estoy pasando una lista con Electric. Pues me ha devuelto los dos, ¿vale? Contained by. Esto me va a devolver aquellos conjuntos que estén dentro de esa lista, o sea, que sean subconjuntos de esta lista. En este caso están todos. He puesto Rock, Electric y Psychic, pues me devuelve todos los Pokémon que tenemos ahí. Y overlaps, esto es la intersección entre los conjuntos, ¿no? Con que uno de estos esté, me vale. Pues en este caso me devuelve también porque encaja con Rock el segundo y Psychic el primero. Podemos incluso ver la longitud del array, lo podemos hacer consultas basándonos en la longitud. En este caso estoy devolviendo los Pokémon que tienen en la lista de tipos a 0, que son los que habíamos quedado antes, ¿no? El Pikachu y Charmander. Y puedo incluso acceder a como los índices. ¿Qué hora es? Estaba pisa ya. Ah, vale. Como un índice. Este es el índice 0, ¿vale? Un detalle en Python son índices empezando en 0, pero en Postgres, si vais a ver las consultas luego en Postgres, empiezan en 1. Los arrays en Postgres empiezan en 1 por alguna razón que no sé por qué, pero empiezan en 1. Aquí en Python pues empiezan con 0. Y esto es un slice de Python. Aquí estoy haciendo un trocito, estoy cortando un trocito de types para aquellos Pokémon en los que del 1 al 2, pues es este trozo de aquí, ¿no? Es Psychic. Pues, y eso lo estoy metiendo en el propio, como un lookup, ¿vale? En la query set de Django. Otro campo importante, HStore. Es un mapa, clave de valor, ¿vale? Y además son todo strings. Tanto las claves como los valores. Así que insisto que como en Python los diccionarios pueden ser como clave de cualquier tipo, cualquier cosa que se pueda aplicar hash sobre él, y en los valores puedes poner cualquier cosa, ¿no? Así que lo mismo, cuidadín. ¿Vale? Y para utilizar HStore hay que instalar la extensión primero. Nada, como hemos visto antes, ¿no? Como una migración. Antiguamente, muy antiguamente, era la única forma que tenías de guardar datos desestructurados en una columna en Postgres. Una vez ya salió el JSON Field, pues bueno, pues siguen teniendo usos distintos, ¿no? Por temas de performance, pero JSON pues como que ya te permite poner, es un estado más conocido, ¿no? Así que vamos a ver el JSON Field. ¿Cómo es este campo? En Postgres, antes de nada, en Postgres tenemos dos tipos, porque en Django solo tenemos uno, pero por debajo en Postgres maneja dos, que uno es el JSON. Los tipos JSON en Postgres se almacenan como texto directamente, y entonces cada vez que las extraes tienes que decodificarlos, cada vez que las consultas tienes que estar decodificando el texto. Sin embargo, el otro tipo, que es JSON-B, de blob o de binario, no sé qué será, ya se compila y se almacena se interpreta y se almacena como JSON, como una estructura JSON dentro de Postgres. Entonces nos permite ya hacer cosas como aplicar índices, si vamos a estar consultando, pues es importante, y añade un pequeño overhead de que tienes que escribir que al escribir es más caro, porque tienes que compilar, se va a compilar ese JSON antes, ¿no? Pero ese overhead es muy pequeñito, entonces Django todo directamente por JSON-B. O sea, me balanceo y yo que merecía la pena implementarlo todo como JSON-B. Entonces, nos extraemos de ello, que sepáis que por debajo Postgres va a ser JSON-B, pero desde Django no nos vamos a dar cuenta. Se añade igual que cualquier campo en el modelo. He añadido un campo data en general, ya estaba ya sin ideas, ya no sé qué más ponerle a los Pokémon. Y bueno, lo mismo, podemos utilizar si necesitamos indexar, pues usar el gin. Un ejemplo, dos ejemplos. Tenemos Pikachu y Charmander, les estoy poniendo altura, peso y los movimientos. Los que juguéis a Pokémon sabéis que además estos Pokémon, lo más gracioso es que se pegan entre ellos y tienen diferentes tipos de ataques, ¿vale? Pues aquí estoy poniendo los conjuntos de ataques que tiene cada uno de ellos. Pues puedes hacer todo tipo de consultas sobre JSON. En este caso, bueno, estoy poniendo underscore, data, underscore, weight, que es una de las claves que está ahí, directamente. Ya está. Puedo acceder a estas claves con underscore, underscore, el nombre de la clave, 6, entonces me está devolviendo Pikachu, ¿veis? Ahí arriba, he hecho match con el que pesa 6. Pero puedo además, bueno, aplicar operaciones sobre ello, o sea, puedo hacer consultas poner condiciones sobre elementos que están dentro del JSON a cualquier nivel, ¿vale?
Bueno, perdón, es que esto para los que, por si acaso no vamos a recordar que esto es greater than. Esto significa que es mayor que. Está buscando los que son de altura mayor que 50. Por eso de momento Charmander, ¿vale? Eso es uno de los lookups de Django. Esto puedes utilizar en en general casi todos los lookups de Django sobre estos elementos. Y aquí estoy haciendo una consulta viendo a ver cuál contiene. Devuelve esos documentos JSON que contengan esto. Fijaos que he puesto una clave que es moveset y quick attack y sweep, que es un subconjunto de este moveset, y me ha devuelto a Pikachu, ¿vale? Puedo poner bueno, y puedo hacerlo directamente también como pues data en la clave moveset que es ya JSON, y preguntarle si contiene valores. Es que puedes jugar a muchos niveles, es muy flexible. También tenemos contained by, que igual que vimos en el array, mira a ver si hay conjuntos que estén incluidos en el que le das. Aquí estoy metiendo un conjunto muy grande y me está devolviendo, ha hecho match con Charmander. Has any keys es otro lookup que tiene varios lookups para ver para comprobar claves, ¿no? Esto lo podéis profundizar más si queréis. Lo que quiero que veamos es que es muy flexible. O sea, tenemos un campo JSON y vamos a hacer consultas muy elaboradas sobre ello. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos consultas de JSON con Footer Search, ¿vale? Estamos haciendo consultas en JSON. A mí me recuerda cuando hacemos consultas en NoSQL, como por ejemplo alguna base de datos que conozcáis, como por ejemplo Mongo. Habéis hablado de Mongo, ¿no? Es una base de datos NoSQL. Pues cuando, gracias a uno de mis compañeros, me di cuenta de esto, se me puede buscar en Google, Why we switched from MongoDB to Postgres, y hay una barbaridad de artículos muy interesantes para leer, en las que están gente que ha parecido interesante cambiar la estructura en vez de utilizar una solución dedicada como MongoDB de NoSQL, hacerlo en Postgres, ¿vale? Yo aluciné cuando he visto. Hay muchísimos recursos, muchísima literatura sobre ello. Y ya para acabar, el range fields, esto nos permite hacer consultas es que me voy de tiempo, voy a resumir el range field. Una forma nativa de gestionar rangos en Postgres, ¿vale? Con extremos, no sé si recordáis los intervalos que vamos yo recuerdo del code, los extremos, que se pueden incluso los cerrados y los abiertos, ¿no? Con el cual incluye cuál no. No me voy a meter porque ya no tengo tiempo. Vale. Pues además hay múltiples, pueden ser pues enteros, incluso de fechas. Entonces, me había montado aquí un sistema de combates para ver, como de una agenda de combates de Pokémon, en los que tenemos el Pokémon A y Pokémon B, un date time range field, y quería como pedir cita para hacer batallas entre Pokémon, ¿no? Y luego hacer consultas sobre ellos. Pues aquí crea un combate entre Pikachu y Charmander. Puedes hacer consultas. Es que, entonces, muy rápido, lookups como adjacent2, fully lower than. Puedes hacer comparar intervalos, ¿vale? Y hacer consultas a nivel de base de datos con intervalos, que es algo que no todas las bases de datos te permiten hacer tan fácilmente. Y puedes asegurar la integridad si le pones un índice. Puedes asegurarte integridad a nivel de base de datos con este sistema. Si te aplicáis el GIST, que ya no lo voy a explicar, recordar instalar la extensión de GIST también, ¿vale? Y la última funcionalidad, que esto ya sí que requiere instalación. Postgres por defecto no trae esto, pero hay una extensión de Postgres, hay un software construido sobre Postgres que es PostGIS, que es una base de datos espacial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Espacial es espacios geométricos, ¿vale? O sea, son consultas sobre vectores, sobre figuras geométricas, consultas geográficas, ¿vale? Y el módulo de GeoDango se abstrae de todo ello. Es compatible con varias bases de datos de este tipo. Y PostGIS es una de ellas. Y PostGIS está construida sobre Postgres. Y GeoDango viene por defecto en Django, ¿vale? Sí que es cierto que tienes que instalar PostGIS aparte, pero esto viene ya en Django y lo tienes por defecto. Y además,
se integra en la administración. Es que tiene muchas funcionalidades, no puedo profundizar mucho por falta de tiempo, pero incluso si abres la administración, por defecto tienes esto, que es un poco cutre y antiguo todavía, lo puedes reemplazar con otras soluciones más modernas, pero esto viene por defecto. Tú puedes gestionar figuras geométricas y tener una administración en la que puedes editarlas directamente con Django de cero. Y ya está. Muchísimas gracias. ¿Queréis imaginación? Diría que una pregunta o dos, si la hay. No sé si hay. Okay. Todo esto de las búsquedas tan mágicas que tiene Django para encontrar texto, a nivel de performance, de rendimiento, ¿sí? Que perjudica mucho a la hora de las búsquedas, tiene ¿te castiga mucho este tipo de búsquedas a la hora de utilizarlas? En comparación con, por ejemplo, Elasticsearch o este tipo de cosas que usamos más a menudo. No sabría decirte, porque es que depende un poco en cada yo creo que depende de cada solución. Para cada solución, cada problema, dale una solución. Si tu problema no requiere muchos recursos al principio, yo te recomiendo empezar con esto, porque va a ser más sencillo utilizar. En temas de velocidad, no lo sé. Pero ahí, en el momento en que te empieza a importar velocidad, ya igual sí que es cuando el momento en que debes decidir migrar, ¿no? De todas formas, yo te puedo decir, a ver, yo es que tengo máquinas pequeñas de DigitalOcean, ¿vale? Con igual 10 usuarios concurrentes utilizándolo. La máquina más pequeña de DigitalOcean y con me parece que son 1000 o 2000 documentos y me está en milisegundos. O sea, ya está, pero para proyectos pequeños. Y sin índices, y sin cachear, y sin hacer todos los procesos que he indicado aquí todo lo malo, sin el gin tonic y sin todo. Así que... y en el hipotético caso de que te vieras que ya si te penaliza usar Postgres, sí. ¿La migración sería muy complicada? ¿Tiene algún tipo de ayuda Django ya para cambiar ese tipo, migrar de forma fácil la base de datos? Ya que tiene esos adaptadores a MySQL y otro tipo de... No, esto es Django. Y si quieres utilizar Elasticsearch, ya de por sí, instalar Elasticsearch, necesitas instalar por una parte el servicio y necesitas instalar el adaptador en Django que no viene con Django. Vale. Tienes que coger una librería, tienes que decidir cuál usar y eso para empezar. Y luego ya, pues la migración pues tendrías que hacerla. No sé si existirá algo muy en alguna esquina de internet, pero en general te lo vas a tener que hacer tú, sí. Me temo. Gracias. Nada, a ti. ¿Alguna otra pregunta más? Pues un aplauso fuerte. Muchas gracias.